sufrí varios atentados aquí, entre ellos un impacto de bala en la pierna izquierda, cuando me movilizaba en los barrios buscando a las víctimas para organizarlas y traerlas que juntos hiciéramos procesos de exigibilidad de derechos. La única protección que recibí en ese entonces por mi trabajo fue un teléfono celular que me dieron y unas clases que tomé en el entonces DAS. Fui al DAS para que me dijeran cómo debiera autoprotegerme mientras andaba en la calle y eso. Es una historia larga, pero finalmente Estados Unidos, los congresistas negros se dieron de cuenta de mi situación de riesgo. Ellos le pidieron a la embajada norteamericana que examinara mi situación y que miraran qué tipo de ayuda se podía ofrecer. La embajada examinó mi situación, se dio cuenta que mi vida estaba en riesgo y me dijeron, si usted sigue en Colombia, créame que lo van a asesinar. Entonces tuve que aceptar irme de Colombia. Me fui a Estados Unidos, allá he vivido los últimos 12 años sin venir a Colombia, tuve asilo político y luego pasé a ser ciudadano americano. Yo he trabajado o trabajo con la bancada de congresistas negros allá, los políticos negros y con las organizaciones sociales y religiosos, académicos, estudiantes. Organicé muchas delegaciones de Estados Unidos a Colombia que vinieran acá. Llevé delegaciones de Colombia a Estados Unidos para mostrar la situación allá. Y hemos logrado también que en la ayuda económica que Estados Unidos da a Colombia, en el marco del Plan Colombia, sacamos unos recursos, los congresistas sacaron unos recursos y se destinaron a ayuda humanitaria de nuestras comunidades afrocolombianos indígenas. En el año 2010 tuvimos unos recursos importantes, 61.5 millones de dólares, que destinó Estados Unidos a ayudar a la gente negra e indígena en Colombia. Este año se sigue dando esa ayuda a través de OIM, hay unos recursos, más o menos 50 millones de dólares, que siguen prestando asistencia a esas familias, a esas necesidades de nuestras comunidades, apoyándolos en eso. Pero yo me vine en el año 2012 a Colombia, cuando empezaron las negociaciones de paz, porque si bien viví en Estados Unidos y tengo la ciudadanía, yo tengo un arraigo aquí con mi gente y con mi lucha. Entonces me vine aquí y he estado trabajando en el proceso de paz. Para mí, un hecho importante que debo reconocer y resaltar fue la voluntad política que asumieron tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como la FARC de poner fin al conflicto y sentarse a buscar un acuerdo para avanzar en la construcción de paz. Lo primero, lo más importante es terminar la guerra. Para nosotros la guerra ha tenido una implicación sin precedente. Yo creo que después de la esclavitud, de la traída de los esclavos de África y someterlos a trabajos inhumanos, la segunda afectación ha sido la guerra. Y para el año 2014 nosotros constituimos una alianza que se llama hoy Consejo, el COMPA, que es el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. ¿Qué hace esta red de organizaciones? Empezar a trabajar un poco en propuestas. Mientras en La Habana se desarrollaban las negociaciones, nosotros íbamos construyendo propuestas de paz y las pusimos en un documento que se llama hoy Agenda de Paz Afrocolombiana. ¿Cuáles eran las propuestas? Simplemente el respeto a la vida, el reconocimiento de la afectación en el marco del conflicto, una indemnización a esas comunidades por esa afectación, todas esas propuestas. Las pusimos en el documento y empezamos a exigirle al gobierno colombiano que deberíamos estar en La Habana en esas negociaciones. Luego empezamos a movernos entre Estados Unidos y Colombia, llevar a delegaciones a Estados Unidos y traer delegaciones para acá. ¿Qué buscábamos? Que nos dieran apoyo político frente a lo que estaba pasando en Colombia. Hasta ese momento nos decían que no, porque las negociaciones se habían establecido entre las dos partes, que era para las dos partes en la mesa. Nadie más estaba en la mesa, las dos partes. Estados Unidos empezó a pedirle a Colombia y a las dos partes en la mesa que deberían escucharnos a nosotros. Nosotros hicimos una alianza con los indígenas y constituimos lo que se conoce hoy como la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa del Territorio y ampliamos nuestras acciones de incidencia política a nivel nacional y a nivel internacional. Y finalmente logramos que las dos partes en la mesa nos dieran una audiencia, nos escucharon como grupo étnico. Luego de la audiencia, nosotros fuimos negociadores también
de lo que se conoce hoy como el capítulo étnico en el marco de las negociaciones de La Habana, que es un reconocimiento, una afectación a la población afroindígena y también una garantía de que esa comunidad, de esas comunidades deberían quedar incorporadas en el desarrollo de los acuerdos, respetando sus derechos, pero que ese acuerdo que se firmó en todas sus partes debe reconocer e incorporar las propuestas nuestras. Es decir, el capítulo étnico, en otras palabras, es transversal a los 6 puntos que se acordaron en La Habana. Eso es lo que hacemos como líder comunitario, poner nuestros derechos, nuestras necesidades ahí, primero para que se conozcan y segundo para que haya respuesta. Estamos trabajando en eso. Yo creo que gran parte del acuerdo se sigue desarrollando, hay parte que todavía no se ha cumplido a cabalidad. En el caso nuestro, del capítulo étnico, aún hay mucho por hacer, no se ha logrado incorporar gran parte de eso, pero lo importante aquí que es que nosotros mandamos un mensaje al país de que somos ciudadanos colombianos, que la construcción de paz en este país también debe contar con nuestros aportes y que en todo lo que se está desarrollando nosotros estamos ahí haciendo aportes. ¿Qué es lo que hoy nos duele realmente frente a lo que ha estado pasando en el país? Nosotros tenemos un gran problema y es que no nos conocemos como colombianos. Eso es lo primero. No hemos aprendido de la historia de guerra en este país. Tampoco nos han enseñado. Colombia ha estado cruzada por conflictos. No hemos aprendido ni estamos aprendiendo de esta guerra que duró 50 años entre el gobierno y las FARC. Una confrontación armada que dejó una cantidad de muertos, desplazados, víctimas y afectaciones. Pero tampoco estamos aprendiendo de la importancia de construir una sociedad sin guerra. La paz, la construcción de paz es un derecho que tenemos los colombianos. Si el líder social se encarga de defender los derechos fundamentales, trabaja en pro de la comunidad y para la comunidad, entonces ¿por qué hay tanta estigmatización alrededor de la figura del líder social? ¿Por qué todavía escuchamos que el líder social lo mataron porque era guerrillero o porque era delincuente o porque era narcotraficante? ¿Quiénes tratan de seguir este discurso que lo que hace es legitimar la violencia? Hay un adagio que dice divide y reinarás y confundes también, ¿cierto? Y entonces generas esa confusión en la gente. El líder comunitario, por supuesto, ejerce esa labor fundamental y es lamentable que una vez es afectado se le se indique o acuse de cosas indebidas. Esa es una forma de justificar una muerte que es rechazable. Cuando los medios de comunicación empiezan a decir que tenía vínculo, que era esto o era lo otro, lo que busca es generar una confusión frente a unos hechos reales, porque no te hablan de los hechos de la lucha que el líder hace, te hablan de ese líder que tenía vínculos con alguien, pero no qué estaba defendiendo. Si se mostrara en este país que mi lucha es importante para mejorar las condiciones de vida de mi comunidad, seguramente la sociedad va a entender eso más allá de aquel que dice que yo tenía vínculos con X o Y actor armado. Que tampoco tenían vínculos, que muchas veces son incluso mentiras, manipulación de la información. Exactamente, ese es un falso positivo, es un falso realmente. Positivo. Si uno toma a esos líderes que han sido asesinados y les pone carne, les da vida, los pone en acción, ¿qué hacían? Uno identifica que esos líderes estaban defendiendo un derecho fundamental, al derecho al agua, al medio ambiente, en contra de la minería ilegal, en contra del narcotráfico. Estaban defendiendo un derecho fundamental que tiene una afectación en la comunidad. ¿Quiénes asesinan? Alguien se le paga para que vaya y mate a otro. Cuando lleguemos ahí, no a quién está asesinando, sino quién paga para asesinar, vamos a descubrir que en este país hay una serie de actores importantes que están escondidos detrás de la máscara de los actores armados que son los que mandan a asesinar porque tienen intereses en esas regiones. El acuerdo de paz debió parar eso. No lo ha hecho básicamente porque, primero, ha habido una falla desde el Estado y es que las zonas donde la FARC tenía presencia que dejó solas, pues, llegaron los actores armados y tomaron control de esas zonas. Entonces ahí se sigue ejerciendo lo mismo. Tenemos un gran problema en esas regiones
donde el Estado no llegó, y el Estado no es la fuerza pública, el Estado es la presencia de servicios públicos básicos para las comunidades que nunca las han tenido. Cuando el Estado llegue y supla esas necesidades de esas comunidades y ofrezca posibilidades a esas regiones, vamos a combatir la violencia. Pero el otro tema importante es frente a los asesinatos de los líderes, es el tema de la impunidad. Cuando en Colombia se empiece a primero identificar quiénes asesinan y por qué, se lleven ante la justicia, se les castigue ejemplarmente, otras personas no lo van a seguir haciendo. Es decir, vamos a combatir la impunidad. Tenemos una impunidad la más alta en la historia, del 90 o 99% de la impunidad. Es decir, aquí son poquitos los casos de asesinatos de líderes que se pueden identificar quién fue el responsable del asesinato. No se identifica quién lo mandó, pero al menos se coge quién lo hizo. Nosotros seguimos creyendo que el Acuerdo de La Habana debe permitirnos a nosotros construir una sociedad donde se respete y se valoren los aportes de cada uno. Es decir, que vivamos en democracia. Democracia es donde yo puedo debatir contigo ideas, pero me respetas y yo te respeto. Donde yo puedo salir de aquí después de haber debatido libre por la calle, nadie se mete conmigo y me va a respetar en mis ideas. Eso es democracia. Respetarnos en las diferencias, en las opiniones, en las posiciones políticas, ideológicas. Respetarnos como seres humanos. Eso sucede en otros países del mundo, civilizados. Nosotros seguimos matándonos porque yo no comparto con tu idea. Yo no estoy de acuerdo contigo, simplemente hay que matarlo. Esa es el círculo vicioso que tenemos que cambiar en Colombia. ¿Qué mensaje usted le mandaría a todos los jóvenes? Los uribistas, los antiuribistas, los santistas, los petristas, los apolíticos, a todos los jóvenes. Porque al final yo creo que esto no es un tema de política, es la vida y los derechos lo que está en juego. Yo creo que este país y la juventud especialmente debe entender que ellos serán los responsables del destino y del futuro de este país. Y no es solamente lo que tienes en tu entorno y donde vives, comodidades, muchas oportunidades, sino qué más hay en este país que no hemos podido descubrir. Pero esas regiones y comunidades que también han estado apartadas, ¿tienen derechos o no tienen derechos? Las sociedades han estado marcadas por guerras y por avaricias y por intereses de unos sectores, pero nosotros no podemos seguir esas avaricias. Y es que si yo tengo derecho, tú tienes derecho. Y entonces es como aprender a compartir que tus derechos y mis derechos son derechos que hay que respetar. Yo creo que los jóvenes tienen esa gran misión hoy. Es primero la responsabilidad de un Estado, de un país que va a estar dirigido por ellos. Así que ese es el mensaje. La vida ante todo y los derechos fundamentales. Ahí está el verdadero progreso. Así es. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias.